quello ci voleva il cartone, perché così si poteva... Oltre a cancellare se c'era qualcosa che non ti andava bene, quello che faceva. Ed è per raccontare, dato che anch'io ho capelli grigi, quando Valentina, insomma le ultime storie di Valentina, che ormai aveva anche lei passato un po' la giovinezza, ha cominciato con la lametta a grattarle i capelli neri e è diventata così, un po' come Cenerino. C'è stato un momento che se la grande letteratura è Brahms Wagner dovesse essere con René Cole, guarda, Sonny Rollins, un jazzista. La música para mi padre es como el aire que respiraba. Y eso se ve en su obra. Él cuando dibujaba estaba siempre escuchando música, porque no sabía vivir sin música. La música servía para crear un elemento adicional que le separaba del resto del mundo. Era como una protección adicional frente a la cotidianidad. En L'Uomo de Harlem efectivamente trata de dibujar, en este caso, el jazz. Pero hay otras situaciones en las que trata de reflejar otros tipos de música. Hay otras obras, como por ejemplo Justine, que también es obra suya, en las que refleja un concierto. E incluso tiene una historia basada en el instrumento que tocaba su padre, el violonchelo, un violonchelo de Pietro Giacomo Ruggeri, que sustrae, que está en manos de un músico, luego acaba desapareciendo y va contando toda la peripecia que se sigue para recuperar el instrumento y al mismo tiempo hace un seguimiento de la música. Básicamente la música está presente en la vida de Guido Peppers desde que tiene 3 o 4 años, en que empezó a escuchar a su padre ensayando. Su padre había creado además un grupo con el padre de un famoso director de orquesta italiano, Bach, y con otro músico más. Crean un grupo y ensayaban siempre, los tres, este trío ensayaba en casa de los Trepacs. Y Guido se acercaba a la puerta y se quedaba escuchando a través de la puerta lo que estaban ensayando su padre y sus compañeros. Hay otra historia también de un Guido ya algo más adulto que acompaña a su padre a Venecia, con el padre con el violonchelo cargado al hombro, mientras va en camino del teatro La Fenice, y la música ha sido un elemento absolutamente fundamental en la vida de Guido. Todo esto nos lo ha dicho Luisa. Y después Antonio añade que la música está presente en el ritmo incluso, o marca el ritmo en el que se concibe y se cuentan las páginas. Su padre... mi padre siempre contaba una cosa que a mí me parece muy divertida, y es que le gustaba escuchar jazz, pero sentía adoración por la música clásica. Quería que su obra se recordase igual, es decir, cuando hablamos de Wagner o de Brahms, serían grandes obras de música clásica equivalentes a grandes obras de la literatura universal, Tolstoy, Dostoyevsky, etc. A él lo que le gustaría es que su obra, el mundo del cómic, se recordase como la obra de un virtuoso del jazz, como Coleman, por ejemplo. Y le gustaría que fuese un acompañamiento de la música, la banda sonora, de las páginas que está leyendo el lector. Si es una escena, por ejemplo, de acción, quizás una buena canción, o lo que él concebía era Loverman de Charlie Parker. Daba un contexto nuevo a la lectura, y por eso, aunque mi padre no llegó a tener mucho contacto con los ordenadores, aunque el concepto de multimedia se le escapaba y no existía en sus tiempos, creo que la obra que él concebía sí era una obra realmente multimedia, más que nada por el amor que sentía por el cine y por la música. A él le gustaría imaginar que el lector escogía las canciones necesarias o la banda sonora necesaria para entrar correctamente en la atmósfera de la historia que estaba leyendo. Como decía Ángel muy bien antes, trataba de dibujar la música, trataba de crear una especie de jeroglíficos que sirviesen para marcar el ritmo, que fuesen incluso casi como el ritmo cardíaco, como los latidos del corazón según las emociones que va provocando la página que se está leyendo, para que así se pudiese entrar totalmente en la historia. El jazz tiene un ritmo muy sincopado, tiene un ritmo
ritmo muy propio. El jazz son máquinas, son coches, luces, semáforos, la ciudad, todo eso es el jazz. Y ese es el tipo de música que debería acompañar a las escenas, pues eso, más de acción o más urbanas. Las escenas de carácter más sentimental probablemente fuesen mejor acompañadas por música clásica, aunque bueno, yo he mencionado antes que la canción de Loverman de Charlie Parker, pero eso es porque a mí me encanta el jazz, dice Antonio, y en fin, estaba haciendo aquí mis asociaciones. Pero a lo que iba, que la música debería formar parte de la experiencia de la lectura. Añade Luisa que además otra cosa bastante curiosa de la forma de trabajar de Guido Crepax es que siempre hacía el dibujo para el storyboard, este que os hemos mencionado antes, a lápiz. Y después cogía un cartón Schiller, una cartulina bastante rígida, cogía su pluma y su tintero y se dedicaba a reproducir a tinta en este cartón más rígido lo que había dibujado en la página. Reproducía uno por uno todos los elementos que había creado en el storyboard. Y así como otros dibujantes de la época recurrían, por ejemplo, a asistentes de la editorial Milano Libri para que se hicieran la rotulación, pongamos por caso, Guido no. Guido siempre lo hacía todo él. Era un one man band, o sea, una banda de un solo hombre. Se dedicaba a hacerlo todo absolutamente solo. Y le gustaba trabajar con la cartulina, además, porque le permitía luego coger una cuchilla de afeitar y rascar en la página. Si había cualquier imperfección, cualquier error, él cogía la cuchilla y se ponía a rascar hasta que conseguía eliminarla. Si había que rehacer algo, lo rehacía, desde luego, pero la cuchilla le daba muchísimas posibilidades y el dibujar sobre este formato un poco más rígido también le daba muchísimas posibilidades. Como podéis ver, yo ya peino canas y en el momento en que Valentina va dejando atrás también la juventud, él coge la hoja de afeitar y empieza a utilizar esa hoja de afeitar para, una vez ha dibujado la melena negra, empezar a rascar e ir eliminando algunos pelos para dar esa sensación también de canas. Bueno, aparte de la música y del montaje de páginas, incluso de los recursos narrativos, hay otro elemento que es fundamental en Valentina y es el erotismo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de la historia de Valentina, y es que si uno piensa en los antecedentes de cuando Valentina se crea, estaba primero Barbarella y es contemporánea de Saga de Cham o de Rey, y que luego, curiosamente, aquí en España se ha dicho, por parte de algunos críticos, yo creo que erróneamente, que es el antecedente de Manara. Yo creo que no tiene nada que ver lo que Crepax hace con respecto a lo que Manara hace sobre el erotismo. Él yo creo que toma una línea divergente, absolutamente personal, y que curiosamente es de los primeros autores, si no el primero, que plantea un erotismo femenino, puramente femenino, a pesar de que probablemente, por tal y como se ha publicado en España, la impresión que nosotros tenemos es otra precisamente porque no tenemos todas las piezas del puzzle. Entonces, me gustaría que nos hablaseis un poco de eso, porque aparte, eso también tiene mucho que ver con el tema de la narración y de esos bordes de viñetas que a veces son simplemente los pensamientos de ella o su imaginación o el subconsciente, es decir, que la historia está ocurriendo en diversos planos a la vez, con lo cual no es que esté ocurriendo, sino que ella se la está imaginando. Entonces está proyectando una imagen de cómo cree que son las cosas, como le gustaría que son. Y aparte a mí me da la sensación de que Valentina en ese sentido no es tanto una respuesta a los esquemas de la época, como podían ser, pues eso, Barbarella, que es una especie de revelación, o incluso una llamada feminismo violento, como podría ser José, etcétera, etcétera, un poco también de Popar, sino que esto va mucho más allá, ¿no? Es una cuestión mucho más individualizada del deseo de la mujer, de todo el cambio que se produce dentro de los roles femeninos a lo largo de los años. Penso che Valentina è un'osservazione assolutamente giusta e pertinente. Io penso che Valentina è una donna, comunque una donna reale che si evolve e muta nel tempo. Questa è un po' forse la chiave di lettura possibile. Quindi ha tutto un mondo fantastico che le consente di vivere delle avventure fuori del normale, e in questo senso molte donne si sono immedesimate perché giustamente ognuno di noi
ogni donna, ogni uomo ha il suo mondo fantastico, no? Io mi ricordo per esempio un film bellissimo di Danny Kaye che si chiamava Un pizzico di follia. Lui si fermava al semaforo e immaginava che vicino a lui c'era, adesso non mi ricordo, Tom Hanks o John Wayne. Esatto. E quindi Valentina aveva questo mondo parallelo che poi entrava dentro la narrazione, diventava parte della narrazione. Quindi è un personaggio complesso che non è molto stereotipato. Ora, con tutto il rispetto per queste donne importanti del fumetto, io perlomeno anche da lettore le ho sempre viste un po' come dentro un loro mondo da cui difficilmente uscivano. E quindi invece Valentina aveva una maggiore flessibilità, si muoveva in mondi che la rendevano da un lato straordinaria nel senso della fantasiosità delle avventure, ma dall'altra parte più reale, perché aveva dei momenti di assoluta normalità nel momento in cui accudiva il figlio appena nato oppure andava a lavorare. Ecco un'altra cosa dove tante donne si sono immedesimate, il lavoro. No? Valentina è una fotografa di moda, non è un caso questo, perché la moda in quel periodo stava diventando qualcosa di molto importante in Italia, ed era un modo per mio padre di seguire i tempi, no? Perché era un mezzo di comunicazione la moda, no? E Valentina è una fotografa di moda che nell'essere fotografa di moda è anche una persona anche dura con le modelle, si fa rispettare, no? Ecco, queste cose danno a Valentina un carattere particolare, no? Anche Barbarella ha un carattere, però Barbarella vive, se sei d'accordo, in un mondo tutto suo, un mondo particolare che è come una piccola bolla di sapone, insomma, dentro. E anche le donne di Manara, poi ecco, su Manara così è anche divertente perché c'è sempre stata potete immaginarlo, una grande rivalità, no? Fra Crepax e Manara, perché a un certo punto Manara era il giovane che entrava e che era considerato il fumetto erotico italiano, aveva una collaborazione con Fellini, un contatto molto bello e creativo, professionale con Ugo Pratt, e insomma mio padre questo un po' dava fastidio, lo dico, sempre si può divertirvi un po' saperlo, no? E allora lui diceva sì, però dice Manara c'è questo erotismo così materiale, così un po' in Italia diciamo un po' scusate, mi scusi Manara, no? da un po' da camionista. Allora invece lui era più, non so come dire, era più delicato, ecco, in questo senso, no? Era un po' meno esplicito, no? E quindi anche qui c'è una differenza, no? Perché in un caso abbiamo questa grande femminilità materna, materiale di Manara, e dall'altra parte abbiamo una donna piuttosto esile, che entra a volte in punta di piedi, ma però con una grande personalità, no? E quindi ha un carattere forte, no? E io penso che questo sia stato una delle ragioni per cui l'erotismo di Valentina non ha offeso le donne, no? Perché io sono convinto che è un confine molto sottile che divide l'erotismo dalla pornografia, situazioni anche violente, sgradevoli, no? Ecco, io penso, come non so, anche mi sembra che io abbia detto, che comunque l'artista molto è concesso, no? L'artista è concesso di essere anche di rottura, di scandalizzare, no? Però ecco, io ricordo mio padre sempre con una attenzione, una cura, è uno di quei, per il mondo della donna,
E quindi questa cosa qui, quando per esempio le femministe italiane in primo momento avevano detto ma Valentina è originata dalla fantasia, è un uomo, è una donna, scusate, originata dalla fantasia di un uomo, è troppo nuda, no? Ecco, secondo me poi effettivamente si sono ricredute. La nudità di Valentina è, se vogliamo, un segno di libertà, una specie di urlo di libertà, di capacità di manifestare quella sua nudità. Ci sono delle immagini, no, dove la nudità di Valentina è un modo di comunicare in qualche modo. E forse è una delle ragioni per cui, ripeto, le donne non hanno vissuto come offensivo questa cosa, e quindi Valentina non è una donna oggetto, vorrei sottolineare, è una donna soggetto, fortemente soggetto. Non so se mi spiace, mi sono un po' giudicato. Infatti mi ricordo quelle giornaliste che hanno commentato quando è uscita la serie di Panini, c'era una giornalista che diceva: ma noi quando eravamo al liceo avremmo tutte voluto essere Valentina, per noi era il modello. Sì, era una cosa bella, una cosa gioiosa, ma questo penso che sia interessante. Tienes razón. Valentina es una mujer real, que evoluciona, que cambia con los tiempos, y esa es la clave para que el lector pueda seguirlo. Hay muchos mundos fantásticos que permiten a Valentina vivir aventuras absolutamente extraordinarias. Muchas mujeres pueden identificarse con los mundos fantásticos que Valentina va recorriendo en sus aventuras. Cada hombre, cada mujer tiene un mundo de imaginación propio. Recuerdo que a mi padre le interesaba mucho una película de Danny Kaye que se llamaba La vida secreta de Walter Mitty. Y hay un momento en el que está abrazado a un semáforo y se encuentra con John Wayne, que forma parte de las fantasías del mundo imaginario, mejor dicho, del personaje. Bien, en el caso de Valentina ocurre exactamente lo mismo. Es un personaje que tiene muchísimos mundos interiores, muchísima imaginación, y todo eso permite añadir elementos a la narrativa. Es un personaje efectivamente muy complejo, pero no es un personaje estereotipado. Y con todo el respeto del mundo, y por favor que nadie se me moleste, a los personajes femeninos que has mencionado, esos casos en concreto en la historia del mundo del cómic son personajes que viven en un mundo muy rígido, muy preestablecido, y que no se salen de él, están solo en el contexto en el que se les creó y punto. En Valentina viven distintos mundos a la vez, porque por una parte están los mundos extraños y llenos de fantasía donde se desarrollan sus aventuras, pero por otra parte vive un mundo absolutamente real que facilita la identificación de muchas lectoras. Valentina es una mujer que se convierte en madre y que atiende a su hijo recién nacido. Es una mujer que trabaja, y que eso permite también una cuestión de identidad por parte de muchas, de identificación, mejor dicho, por parte de muchas mujeres con el personaje de Valentina. La mujer empieza a entrar en el mundo laboral y ven que Valentina es una mujer que tiene una carrera profesional, que es fotógrafa de moda, y eso no es algo que se decida por casualidad, sino porque la moda va adquiriendo muchísima importancia en Italia y permite la evolución del mundo de la moda, que mi padre haga a su vez una evolución, un seguimiento de la evolución de la sociedad italiana. Pero como digo, Valentina tiene una carrera profesional, se convierte en fotógrafa, y es una fotógrafa que es dura a veces con las modelos, que les grita cuando tiene que gritarles y no tiene ningún problema. Es una mujer que tiene responsabilidades, no es como estas otras heroínas que has mencionado, que viven en su mundo. Barbarella puede ser una mujer pues que nace en un contexto muy concreto. Jodelle quizás sea más reivindicativa, pero vive dentro de una especie de burbuja o de pompa de jabón. Ella tiene su propio contexto, mientras que Valentina tiene varios contextos a la vez. Y en cuanto a la cuestión del erotismo, ya sabéis que se ha hablado en multitud de ocasiones de una supuesta rivalidad entre Manara y Guido Crepas. Manara surge de repente, se convierte en una especie de adalid de este nuevo
erotismo, encima empieza a colaborar con Fellini, lo cual le da bastante relevancia, tiene un par de obras muy buenas con Hugo Pratt, y esta anécdota que os voy a contar creo que os va a hacer gracia, porque mi padre decía, vale, me llega el Manara en fin, tiene un erotismo tan materialista, tan burdo, por favor, que nadie se lo cuente a Manara, espero que no se me enfade, pero su erotismo es como de garaje, como de camionero. Y repito, pido perdón a Manara. A mí me gusta, decía mi padre, un erotismo mucho más delicado, mucho menos explícito, algo distinto. En un caso había una especie de representación femenina muy material, muy carnal, muy concreta, que es el estilo de Manara. Y en el otro caso tenemos una presencia mucho más etérea, una mujer que entra casi de puntillas, que ofrece distintas posibilidades, y quizás sea esa una de las razones también por las que el erotismo recogido en Valentina no ofende por lo general a las mujeres. Es la frontera entre el erotismo y la pornografía es muy tenue, es muy fina y difícil de establecer. La pornografía acaba generando situaciones que resultan duras o incluso violentas. Y como bien decía antes, creo, Ángel, al artista se le permite hacer casi de todo. El artista tiene, por su profesión, la capacidad de escandalizar. Yo creo que mi padre no perseguía tanto escandalizar cuanto prestar mucha atención y cuidado al mundo de la mujer y reflejar el mundo interior de la mujer. Así que cuando las feministas italianas empezaban a criticar a Valentina en sus inicios, porque hubo muchas críticas y decían que Valentina era en realidad el cuerpo de una mujer con la mente de un hombre, que había surgido todo de la imaginación de un hombre, con el paso del tiempo se fueron dando cuenta de que en realidad no era así, de que mi padre lo que prestaba atención era al mundo de la mujer, y se convirtieron en una especie de conversas, las mismas feministas que lo habían criticado. Se dieron cuenta de que la desnudez de Valentina no tiene un carácter tan erótico cuanto casi de grito de libertad. Refleja Valentina parte de lo que es escogiendo cómo desnudarse. Tiene la capacidad de transmitir mediante sus desnudos. Las imágenes de Valentina desnuda se convierten incluso en una forma de comunicación. Es una de las razones, repito, por las que las mujeres no consideran ofensivo el desnudo de Valentina o el erotismo de Valentina. Se dan cuenta de que Valentina no es una mujer objeto, sino una mujer sujeto. Es la que decide. Y añade Luisa, efectivamente, cuando hubo la reedición por parte de Panini de la obra de Crepax en Italia, muchas jóvenes decían, es que yo no estaba en contra de muchas jóvenes de aquella época que se volvieron a encontrar ahora, decían, yo es que no estaba en contra de Valentina, yo me identificaba con ella, no la criticábamos, queríamos ser Valentina. Y a mí eso me parece interesante y divertido, digno de mencionar. Sí, yo como luego me voy a pedir a hacer el alegato final, como en las películas americanas de los actrices, para decir algo sobre esto que acabamos de hablar. Sí quería hacer una pregunta, y luego te lo dejo a ti, que es, ya que los tenemos aquí, aprovechar y que están haciendo, como contaban, una edición italiana comentada por ellos de cada obra, que a mí me parece muy muy interesante. Sí que me gustaría que nos contaseis alguna anécdota, algunas parte de esto que estáis contando en la nueva edición. ¿Cómo sucedía? ¿Qué es lo que ahora estáis viendo al releer la obra y recordar qué era lo que sucedía entonces, que Crepax, porque decís que estaban sucediendo cosas que Crepax estaba vampirizando un poco vuestras vidas? Contadnos un poco de esto. Noi abbiamo, da un paio d'anni abbiamo cominciato questo lavoro con queste edizioni dell'editore Salani di Valentina, e abbiamo voluto dare un valore aggiunto a queste edizioni. Allora con mia madre abbiamo pensato che una cosa divertente sarebbe stata quella di trattare, e anche un giusto omaggio al lavoro di mio papà, sarebbe stato quello di trattare Valentina appunto come un film, no?
e come quando voi andate a comprare le nuove edizioni in DVD dei film ci sono gli extra, no? E questo, il nostro lavoro, sta un po' come gli extra stanno al film, no? E praticamente il lavoro che facciamo funziona in questo modo. Inizialmente mia madre rilegge le storie e annota tutti i ricordi che queste storie le suscitano, no? Quindi tutto quello che è il background, quello che succedeva contemporaneamente lui faceva la storia, se c'è un personaggio importante che viene citato, a che cosa si ispirava, quali sono per esempio dei titoli interessanti nelle biblioteche dei personaggi che appaiono nelle storie, perché voi sapete... Si chiama sempre le biblioteche dei personaggi. Si scriveva sulla costa dei libri tutti i titoli, no? Perché secondo lui i libri che noi possediamo parlano di noi, no? Quindi ci rappresentano, no? Quindi lei fa questo primo lavoro e poi io prendo tutto questo lavoro e guardo tutto quanto e per esempio faccio delle cose anche curiose, perché è come un po' inseguire i ricordi come delle piccole pezzettini, molliche di pane di pollicino, no? E per esempio leggo una frase, no? Che mi fa venire in mente qualcosa che me lo sento, mi suona, sento nell'orecchio che mi suona. Allora digito su Google l'inizio della frase e tantissime volte trovo la citazione che io non mi ricordavo, non sapevo, no? E questo devo dire che per me è stato, e penso anche per mia madre, è stata un'occasione molto bella di rientrare in contatto con il nostro padre, con mio padre e con suo marito. Perché anche qualche volta capita anche che altri fratelli contribuiscono a questo lavoro, no? Perché io personalmente ho scoperto delle cose di mio padre che non conoscevo oppure non mi ricordavo più. Per esempio io non mi ricordavo che lui fosse così maniacale nella citazione. Per esempio non mi ricordavo che stesse sempre lì a leggere. Tu dici leggeva tanto, però io non me lo ricordavo. E queste citazioni che gli devono avrebbe venire prese fuori. Sì, no, infatti. Quindi questo lavoro analitico, no, del fumetto, in realtà, come giustamente tu dici, non è tanto un lavoro didascalico, non è un lavoro puramente intellettuale, ma è anche un lavoro familiare, è anche un lavoro emotivo, no? Perché fa venire fuori delle cose dalle storie di Valentina che mettono in contatto epoche diverse, no? E io ho parlato per esempio con dei lettori che organizziamo spesso degli incontri a Milano o in altre città italiane parlando di questi libri, no? E a Roma mi è successo, devo ammettere soprattutto un gruppo di donne di varie età, di età diverse, e loro mi raccontavano tutta una serie di suggestioni, di impressioni che loro avevano avuto nella prima lettura di Valentina e nella lettura di Valentina più recente, no? Nella prima lettura di Valentina tutto era a un livello molto emotivo, molto immediato, mentre invece riletta col senno di poi, come si dice, davano tutta un'altra serie di informazioni, no? Quindi, riassumendo, giustamente è stato detto che Valentina è un fumetto di elite e un fumetto intellettuale, questo non lo possiamo negare, però noi vorremmo con queste edizioni, con questo sforzo editoriale, vorremmo rendere più viva tutto questo bagaglio culturale che lui aveva messo lì a disposizione, no? Magari vi sarà capitato, insomma, nel vostro lavoro, nella vostra vita, di
scoprire che ci sono degli aspetti della vostra vita che non ricordavate, non c'erano delle connessioni di un certo tipo. Ecco, io devo dire che ho provato questo ed è una sensazione molto piacevole, perché è un po', sta a metà fra l'autoanalisi e l'omaggio comunque a un prodotto di tipo letterario, perché a volte lo guardo anche con distacco, non come fossi il figlio, ma come fossi anche uno studioso che lo studia. La verdad es que, bueno, lo que queremos hacer con esta edición comentada que publica la editorial Salani en Italia es buscar el valor añadido, de la obra, darle un valor añadido a la edición. Mi madre y yo hacemos algo que creo que nos divierte a ambos y que además sirve como un homenaje a la obra de mi padre. Y es que tratamos Valentina como se trataría, por ejemplo, una película cuando estás haciendo la edición del DVD y se incluyen los extras con los comentarios y demás. Eso es lo que estamos tratando de hacer con esta nueva edición. El proceso que seguimos es un proceso que está bastante bien definido. Primero mi madre se relee cada una de las historias y va anotando pues, los recuerdos que le surgen, aquello que le viene a la cabeza al leerlo, los recuerdos que va suscitando la historia que está leyendo, cuál es el contexto en el que se creó, qué tipo de obra estaba leyendo mi padre, qué es lo que ocurría al mismo tiempo que él dibujaba aquellas páginas, si hay un personaje que es importante, pues escribe en quién está inspirado, incluye los títulos, por ejemplo, de los libros que leen los personajes. Él consideraba que era importantísimo dibujar a los personajes con su biblioteca detrás. Y ponía en cada uno de los lomos de los libros el título de la obra que estaba en la biblioteca, porque decía que los libros que poseemos nos definen o reflejan, mejor dicho, cómo somos como personas. Así que una vez mi madre hace este primer trabajo, yo lo que hago es recopilar toda esa información y sigo un proceso un poco como Pulgarcito cuando iba siguiendo las migas de pan. Con los recuerdos que me van surgiendo voy buscando pues más información. Por ejemplo, si veo una frase y me suena de algo, me voy a Google, escribo el principio de la frase y compruebo si se trata, como sospecho, de una cita literaria o no. Y la verdad es que todo aquello me permite revivir la situación. Para mí es un proceso extraordinariamente divertido y es una forma, creo que también para mi madre, de volver a entrar en contacto con nuestro padre y marido. Es no solo un homenaje, sino también una forma de ir descubriendo o redescubriendo cosas que no sabíamos. Ver que hay cosas de mi padre que yo no sabía o que no recordaba. Por ejemplo, lo extraordinariamente puntilloso que era para según qué cosas. Las citas de los libros. Mi madre decía, por ejemplo, que él estaba siempre leyendo. Yo no recordaba a mi padre como un ávido lector, pero por otra parte, claro, están las citas. De algún lado tienen que salir. Así que trato de abordar la obra de mi padre como un analista del cómic. No simplemente presentar trabajo o las páginas de mi padre desde la perspectiva familiar, sino también desde una perspectiva pues, didáctica o intelectual. Ver qué es lo que él hacía al ir creando Valentina y descubrir que lo que te aporta Valentina puede cambiar en distintos momentos de tu vida. Nosotros celebramos con frecuencia reuniones con lectores y lectoras en distintas ciudades italianas. Suele haberlos con frecuencia en Milán, pero también, como digo, en otras ciudades. Y me llamó la atención en una reunión con lectores en Roma, en el que estaban sobre todo mujeres de distintas edades, que me decían que habían leído las aventuras de Valentina y releído las aventuras de Valentina en distintos momentos. Que la impresión que les había generado como lectoras en un primer momento era muy distinta a la que les había generado en una segunda lectura, que la primera impresión, cuando eran más jóvenes, había sido de carácter más visceral o más emocional y que con el paso del tiempo se habían dado cuenta de que había un subtexto, de que había información que estaba allí también implícita. Se ha dicho
que Valentina es un cómic para una élite, para intelectuales, y eso es así, no se puede negar, es uno de los elementos que tiene. Pero lo que queremos con esta nueva edición es que no sea simplemente eso, sino que queremos que cobre nueva vida. Queremos aportar el bagaje cultural que está presente en las páginas y explicarlo, el decir qué es lo que interesaba a mi padre y por qué lo iba incluyendo en la obra. Y por eso os lo queremos traer a vosotros también aquí en vivo. No sé si os ha pasado alguna vez que pensando y reflexionando acerca de lo que os ha ocurrido en la vida o encontrando distintas informaciones os dais cuenta de que hay cosas que no recordáis, que a lo mejor no han sido como las recordáis, que descubrís que vuestro pasado no es exactamente como vosotros creíais que era. A mí me ha pasado. He descubierto que parte de lo que yo creía haber vivido no era exactamente como yo creía haberlo vivido, sino que tenía una dimensión más. Por eso me parece realmente un ejercicio increíble, me parece que es un ejercicio hasta cierto punto de metalenguaje. Es una especie de metáfora lo que estamos haciendo entre el autoanálisis y el homenaje a un producto literario, porque a veces soy capaz de distanciarme un poco, olvidar que es mi padre el que ha creado la obra y hacer como haría pues, Ángel o cualquier otro estudioso, tratar la obra que tengo entre manos como un producto acabado y no simplemente como el trabajo al que dedicó buena parte de su vida mi padre. Sí, bueno, primero que si queréis preguntar alguna cosa, ahora es el momento. Y rápido porque decimos que no ya. Hay que levantar la mano, ya sabéis el mecanismo. ¿Preferís que trabajemos nosotros? Bien, sí, bien. Bueno, pues nada, entonces, a mí hay una cosa por la que tengo mucha curiosidad personal, es decir, para mí Trepax es de los creadores del lenguaje y, bueno, que abre vías al lenguaje de la historieta y es una persona además interesada por distintas disciplinas. Por las páginas que están expuestas en el ayuntamiento se ve homenajes a otras historietas, como es el caso de Dick Tracy, como es el caso del Mayor Hoover de Moebius, como es el caso de Corto Maltese. Entonces, para mí la pregunta es doble. Por un lado, hemos hablado de que le interesaba el jazz, le interesaba la música clásica, que le interesaba mucho el cine, pero ¿qué historieta leía? O sea, ¿qué cómics leía Willow Trepax? Y por otro lado, ¿cómo intuís vosotros que llega a formular ese nuevo lenguaje? Todos estos elementos que ahora están muy integrados dentro de la